Esta tarde no vamos a tener traducción. Y yo quiero predicarles en esta tarde bajo el tema la esencia del cristiano. Diga conmigo, la esencia del cristiano. La esencia del cristiano. Yo les he venido diciendo, hermanos, que el fruto del Espíritu Santo, esa es la verdadera esencia de un cristiano. El fruto del Espíritu Santo. Eso es lo más importante que se debe de manifestar en un hijo o una hija de Dios. Aquel que se dice ser un hijo de Dios o una hija de Dios debe de manifestar el fruto del Espíritu Santo de Dios en su vida. El fruto del Espíritu Santo es algo que se manifiesta de manera natural. Yo le dije, así como los árboles dan su fruto de manera natural, así también nosotros, que somos tipificados en el mundo espiritual por árboles, tenemos que dar un fruto. Y el fruto que tenemos que dar es el fruto del Espíritu Santo. Entonces, eso se da de manera natural cuando nosotros tenemos comunión con el Espíritu Santo a través de el ayuno, la oración y la palabra de Dios. ¿Cuántos están ayunando los jueves? Hermanos, yo le pido por favor que me ayuden. Vénganse, jueves es nuestro día de ayuno y oración. Ya no pregunte si vamos a ayunar el jueves, tenemos que ayunar, ¿ok? Es nuestro día de ayuno congregacional. Mire, hermanos, si nosotros practicamos estas disciplinas, estas que le acabo de decir, el ayuno, la oración y el estudio de la palabra de Dios, el Espíritu Santo se va a encargar de ir formando en cada uno de nosotros el carácter de Cristo. El fruto del Espíritu Santo, yo le dije que tiene 9 características, ¿lo recuerdan? Le dije que tiene 9 características. Yo le hablé hace un par de predicaciones de 4 de ellas. Yo le hablé acerca del amor, le hablé del gozo, le hablé de la paciencia y le hablé de la paz. Son estos 4, amor, gozo, paz y paciencia. Y el día de hoy brevemente yo le quiero hablar del resto de las características del fruto del Espíritu Santo para poder cerrar ya esta serie de mensajes acerca de el fruto del Espíritu Santo. ¿Estamos listos? Muy bien. Hermanos, tomen nota, siempre es muy importante. Esto es lo más importante. Mire, la gente a veces quiere tener dones de liberación, de sanidad, de milagros, y todo esto es muy bueno. La iglesia lo necesita. Pero todo esto sin el fruto del Espíritu Santo no sirve de mucho. Inclusive puede ser de gran riesgo, de gran peligro. Tanto para el que los posee como para la congregación. Muy bien. Entonces, la quinta característica del fruto del Espíritu Santo se llama benignidad. Diga conmigo benignidad. ¿Cuántos han escuchado esta palabra, hermanos? Benignidad. Una palabra, es una persona muy benigna. ¿Cuántos lo han escuchado? Miren, la palabra benignidad, recuerden que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y el Nuevo Testamento en griego. Entonces la palabra benignidad se traduce de la palabra griega krestotes, que significa amabilidad, gentileza, integridad y docilidad. Una persona que es benigna es una persona que es muy amable. Si esta persona es muy amable, muy nice, como dicen por ahí, ¿verdad? Es muy amable, muy gentil, ¿verdad? Muy dócil, ¿verdad? Entonces eso significa benignidad. La benignidad es un fruto del Espíritu Santo que nos ayuda a perfeccionar nuestra conducta. La benignidad nos ayuda a volvernos personas más amables, más gentiles, más cordiales, más dóciles y más íntegras con todas las demás personas. ¿Cuántos necesitan este fruto del Espíritu? Necesitamos benignidad. Entonces, la benignidad es una operación que el Espíritu Santo hace en cada uno de nosotros, en los hijos y las hijas de Dios, con la finalidad de corregir y de endulzar nuestro carácter. Dígale, Señor, endulza mi carácter. Yo no sé usted, pero yo quiero que el Señor endulce más mi carácter. ¿Cuántos necesitan esto? Sí, endulza mi carácter, dame benignidad. Yo creo que el Señor nos va a hablar a algunos de nosotros en esta tarde. No voltee con la persona que está a tu lado y le dé un codazo a su esposo, pues y diga, ahí te hablan. No, deja que ella tome lo que le corresponde para ella y tú toma lo que sea para ti. Porque somos muy buenos luego para echarle a los demás. Ahí ese es para el hermano fulano. Si tú también agarras lo que Dios tiene para ti, ¿ok? Y yo voy a agarrar lo que Dios tiene para mí. Siempre Dios nos habla. Aquellos que han predicado saben que primeramente Dios nos da una peinadita a nosotros, ¿verdad?
Y luego le va una peinadita a todos los demás. Muy bien, hermanos. Entonces, la benignidad es algo que nos ayuda a tratar a los demás con gentileza y con cortesía. Fíjese, eso es lo que nos ayuda a la benignidad. Nos quita lo agrio, lo amargos, ¿verdad? Y nos ayuda a corregir, nos ayuda a tratar a las demás personas con gentileza y con cortesía. Miren, hay veces que Dios va a permitir que personas difíciles se te atraviesen en el camino, ¿verdad? Con la finalidad de mostrarte cuáles son las áreas con las que tú tienes que tratar en tu propia vida. Dios va a permitir que un hombre o una mujer difícil, ¿verdad?, se te ponga en medio de tu camino, decir, ¿y este hombre, esta mujer, de dónde salió? ¿Verdad? Dios lo está permitiendo para mostrarte cuáles son las áreas que tú tienes que trabajar en tu vida. Porque luego no sale ahí, ¿verdad? Lo amargo, lo agrio, el enojo, la ira, el descontrol. Y ahí es donde Dios te está diciendo, mira, aquí es donde tú tienes que trabajar. Tienes que ser una persona amable, gentil, ¿ok? Eso se llama benignidad. Si somos personas agresivas, hermanos, que explotamos muy rápido, hay personas que tienen la mecha muy cortita, rápido explotan, ¿verdad? Que con mucha facilidad se nos sube el apellido. Ahorita van a saber quién es Marco Rodríguez. Ay, vela. Rápido se le sube el apellido, ¿verdad? Entonces, si ese es su problema, ¿verdad? Usted necesita benignidad. Si ese es mi problema, necesito benignidad. Dios tiene que trabajar en mi carácter. Si soy una persona explosiva, que rápido me enojo, rápido, ¿verdad? Tengo mucha ira, ahí es donde Dios me está mostrando. Por eso es que Dios permitió que esa persona te la puso ahí para mostrarte y decirte, ahí, mijo, tienes que trabajar, ¿ok? Esa es la área que tienes que trabajar. Necesitamos eso. Por eso el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 31 y 32, el Espíritu Santo nos da un consejo, ¿verdad? Y a la vez el Señor nos da una orden. Efesios capítulo 4, versículo 31 y 32 dice, quítense de vosotros, diga conmigo, quítense de vosotros toda amargura. ¿Hay algún amargado aquí? Gracias a Dios que aquí no hay. Quítense de vosotros toda amargura, enojo. ¿Hay algún enojón? Gracias a Dios que no. Ira, gritería, algún gritón. No vinieron, gracias a Dios. Y toda malicia. Antes, diga conmigo, antes, sean benignos unos con otros. ¿Qué le dije que significa sean benignos? Amables, sean gentiles, sean corteses. Pero yo no puedo, pastor, no me nace. Métase con Dios y Dios le va a dar eso que usted necesita. Gloria a Dios, dele un aplauso al Señor. Sean misericordiosos, dice, y perdónense unos a otros. Perdone, yo no puedo perdonarla. Tienes que perdonarlo, es una orden de Dios. No es del pastor, es de Dios. Y perdónense unos a otros, dice, como también Dios los perdonó a ustedes en Cristo Jesús. ¿A cuántos Dios les perdonó sus pecados? ¿A cuántos? Levante la mano. Los que no han levantado la mano es que yo creo que Dios no les ha perdonado todavía. Bueno, pues así como Dios lo perdonó, usted tiene que perdonar a su hermano también. Eso es lo que Dios dice. Entonces, si en algún momento alguien le ofende, alguien es rudo con usted, ¿verdad? No le conteste de la misma manera, no se ponga al nivel de esa misma persona. Muéstrele que usted es una persona cortés, gentil y amable. Y demuéstrele que usted es un creyente lleno del Espíritu Santo, que usted tiene benignidad. Que si esa persona no la tiene, usted sí la tiene. No se ponga al mismo nivel de esa persona. ¿Estamos, hermanos? Que Dios nos ayude a cada uno de nosotros. Muy bien. La sexta característica del fruto del Espíritu Santo se llama bondad. Diga conmigo, bondad. Mire, la palabra bondad viene del griego agatosune. Son palabras raras, ¿verdad? Pero tienes que ir a la fuente, a la raíz y ver el significado. Y esta palabra agatosune significa útil, significa recto de corazón y significa con una actitud de beneficencia. Es decir, una persona que es bondadosa es una persona que siempre está buscando ayudar a los demás. Así es. Una persona bondadosa es una persona que siempre está buscando donde hay una necesidad para ayudar a las demás personas. Desgraciadamente, hermanos, y tristemente, hay personas que a veces abusan de los cristianos que tienen este don. Hay veces que hay gente que se aprovecha y abusa
de aquellos que tienen ese don de bondad o de beneficencia, ¿verdad? Y entonces hay que tener también mucho cuidado con eso, ¿ok? Mire, la bondad es un fruto del Espíritu Santo que nos incita a ayudar a otros con un corazón recto. Es decir, sin hipocresía, sin vanagloria y sin ningún interés personal. Son personas que van y ayudan cuando ven una necesidad, no necesitan gritarlo a los cuatro vientos, no están buscando nada, porque hay quienes a veces te ayudan, pero te ayudan porque quieren sacar algo de ti. Una persona bondadosa lo hace sin buscar nada a cambio, simplemente ve la necesidad y quiere ir y ayudarte, ¿ok? Lo hace, no, tampoco no lo hace para que digan, wow, qué buena gente es ese pastor, no, ¿ok? No está buscando vanagloria, no busca nada. Entonces, una persona bondadosa, cuando ayuda, no lo hace con la intención de sacar algún provecho, ni tampoco lo hace con la intención de vanagloriarse, como lo hizo Ananías y Zafira. ¿Cuántos se acuerdan de ese caso, hermanos? Esa historia está en el libro de los Hechos, capítulo 5. La Biblia dice que había un hombre que se llamaba Bernabé, cuyo nombre es hijo de consolación. Bernabé se destacaba por ser un creyente muy bueno, muy bondadoso. Entonces, este hombre, Bernabé, en un momento, dice la Biblia, que tenía un terreno, tenía una heredad, y este hombre fue y la vendió, y el dinero que este hombre sacó de esa heredad que vendió fue y la trajo a los pies de los apóstoles, para que ellos, a su vez, con ese dinero, ayudaran a aquellas que... Claro que la iglesia lo vio, los hermanos lo vieron, entre ellos Ananías y Zafira. Cuando Ananías y Zafira vieron que la gente les dio gusto, tal vez lo aplaudieron, dijeron, Bernabé, qué buena acción has hecho. Bernabé nunca lo hizo buscando absolutamente nada, él no buscaba vanagloria ni nada, pero esto como que le gustó a Ananías y Zafira. Y la Biblia dice que Ananías y Zafira también tenían una heredad, un terreno por ahí, tal vez eran gente pudiente, tenían varios, dijeron, pues mira mija, ¿cómo ves? Vamos a vender uno y se lo llevamos el dinero. Pero dice que lo vendieron, pero sustrajeron de la ganancia, es decir, lo vendieron una cantidad alta y fueron y le llevaron solamente una cantidad mínima a los apóstoles. Entonces le dijeron, aquí está el terreno, vendimos este terreno y queremos que también usted lo haga para ayudar a los necesitados, para que vea qué buenos somos nosotros también. Entonces el Espíritu Santo le dijo a Pedro, no lo vendieron en esa cantidad, fíjese. Entonces dijo Pedro, no le has mentido, dijo, fíjese lo que le dice ahí, dice, ¿por qué permitiste, Ananías, que Satanás llenara tu corazón? ¿Por qué permitiste? Le dijo, no le has mentido a los hombres, sino que le has mentido a Dios. Y usted sabe el desenlace. En ese momento cayó muerto, después vino su esposa y también fue muerta. Fíjese, por haberle mentido a Dios. Porque las intenciones de esos hombres era la vanagloria. Hay gente que le gusta ayudar a alguien, pero quiere vanagloriarse, quiere que vean qué bueno es, qué caritativo, qué beneficioso, ¿sí? Entonces una persona bondadosa no anda buscando absolutamente nada de esas cosas. El apóstol Pablo, hermanos, destacó la bondad que había en los hermanos de la iglesia de Roma. Y en el libro de Romanos capítulo 15 versículo 14 dice el apóstol Pablo, pero estoy seguro, hermanos míos, que ustedes mismos están llenos de bondad. O sea que la iglesia de Roma se caracterizaba por ser una iglesia bondadosa, una iglesia caritativa, una iglesia que le gustaba ayudar a los demás. Ahora, hermanos, hay una diferencia entre benignidad y bondad. Se escuchan como si fueran lo mismo, pero no es lo mismo. Fíjese bien, la benignidad tiene que ver con el buen comportamiento. La benignidad tiene que ver con el buen comportamiento, tiene que ver en el carácter que tú tienes, en la amabilidad, la gentileza y la cortesía que tú tienes hacia los demás. Mientras que la bondad tiene que ver con la ayuda y la caridad que tú le muestras a otras personas. ¿Estamos, hermanos? Muy bien, entonces esos dos son dos características más del fruto del Espíritu Santo de Dios que tienen que estar también en nuestra vida. Tome lo que le corresponda a cada uno de los que estamos en este lugar. La séptima característica del fruto del Espíritu Santo, son 9, voy por la séptima. La séptima característica del fruto del Espíritu Santo se llama fe. Diga conmigo, fe. Fe. Hermanos, esta palabra se traduce del griego pistis.
Es la palabra, es el original. Esta palabra significa fe, fidelidad y confianza. Estas tres. ¿Cuántos necesitan fe? Aleluya. Fíjese, necesitamos fe, hermanos. Y la mejor definición de la palabra fe se encuentra en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 1, que dice: es pues la fe, ¿qué es la fe, hermanos? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es la fe. Eso es la fe. Tú lo crees antes de que suceda. Tú lo crees antes de que llegue el milagro. Tú lo crees porque Dios lo dijo. Mi fe está sustentada no en la palabra del pastor, no en la palabra de ningún hombre. Mi fe está sustentada en la palabra de Dios. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Hermanos, Dios no es hombre para que mienta. Si Dios dijo que va a suceder, porque Dios lo dijo. Porque Dios lo dijo. Esa es la fe. Estar plenamente convencidos de lo que Dios ha dicho. El libro de Números, capítulo 23, versículo 19, dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dice, Él dijo y no lo hará. Dice, Él habló y no lo cumplirá. Si Dios dijo, hermanos, ¿lo va a cumplir o no lo va a cumplir? Él dijo, ciertamente vengo en breve. ¿Y el Señor va a venir o no va a venir? ¿Cuántos creen que Cristo viene por la iglesia? Yo creo que el Señor va a venir por la iglesia. Eso se llama fe. Eso se llama fe. Alabado sea Dios. Hermanos, la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Si tú quieres ser un hombre o una mujer que agrada a Dios, debes de tener fe. Fe. Hay gente que no dura en el camino de Dios. Yo he visto personas que se han bautizado y luego no duran en el camino. ¿Sabe por qué? Porque empiezan a poner en tela de duda todo lo que dice la palabra de Dios. No, pues es que dicen que el hombre viene del chango. Sí, pero aquí dice la palabra. Sí, pero es que yo he estado viendo Discovery Channel y todo eso. Y empiezan a poner en tela de duda lo que Dios dice en su palabra. Alabado sea Dios. Hermanos, la Biblia dice que por fe, diga conmigo, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se venían, con temor, dice que preparó el arca en que su casa había de salvarse. Eso se llama fe. Dios vio la maldad, hermanos, que había en ese mundo antidiluviano. Dios vio toda la violencia que había en el mundo. Y se burlaban, y mientras todos andaban en sus deleites y en sus placeres, este hombre llamado Noé le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Le creyó a Dios y empezó a hacer un arca. Y la gente se burlaba y decía, viejos locos, si aquí nunca ha llovido, ¿para qué quieres un barco? Pero este hombre le creyó a Dios. Le creyó a Dios. Y no basta solamente con creerle a Dios, hermano. Le dijo, haz un arca. Y le dio todas las especificaciones de cómo debería ser. ¿Y lo hizo Noé o no? Lo hizo. Porque la fe sin la obediencia no sirve de nada. El hombre obedeció. Alabado sea Dios. Hermano, la Biblia dice que por la fe, Abraham, cuando fue llamado por Dios, cuando Dios lo llamó para que saliera de su tierra, de su parentela, un lugar donde había tanta idolatría, Dios le dijo a Abraham que saliera de ese lugar y que iba a ser una nación grande de él. De sus lomos iban a ser una nación como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Y dice que este hombre no solamente le creyó a Dios, sino que dio el paso de ¿qué? De obediencia. De fe y de obediencia. Y este hombre agarró a su esposa, agarró todas sus maletas y le dijo, mija, nos vamos. Porque Dios me dijo. Obediencia, para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber, diga conmigo, sin saber a dónde iba. A ciegas, solamente escuchando la voz del invisible. Tenemos que obedecer ciegamente a Dios y confiar en Él. Eso se llama fe. Eso se llama fe. Por la fe, Moisés rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón
escogiendo antes ser maltratado que gozar de los deleites temporales del pecado, porque tenía la mirada puesta en el galardón. ¿Por qué este hombre que ahora dice ser cristiano ya no quiere andar en la parranda, en el vicio, en todas esas cosas? Porque tenemos puesta la mirada en el galardón. Pero tú crees que realmente hay vida después de esta vida? ¿Crees que realmente existe el cielo? ¿Crees que realmente existe Dios? Yo lo creo. Yo lo creo. Yo creo que me espera salvación y vida eterna. Yo creo que voy a reinar con Cristo por 1000 años. Alabado sea Dios. Por eso es que me guardo en santidad para Él. Por eso es que vivo en obediencia para Él. Eso se llama fe. La gente a veces no lo entiende, porque hay incredulidad en ellos. Pero nosotros lo creemos porque tenemos fe. Tenemos fe. Para la gente tal vez somos locos, como lo fue Abraham. Estás loco, Abraham, dejando todo esto. Estás loco, Noé, haciendo esa arca. Estás loco, Moisés, teniendo todas las riquezas aquí en Egipto. Te vas al desierto. Estás loco. Para la gente que no tiene fe, nosotros solamente somos unos locos. Pero nosotros estamos locos, pero estamos locos por Jesucristo. Alabado sea Dios. Bendito sea el Señor para siempre. Mi alma te alaba y te bendiga, Padre. Hermano, la Biblia dice que por la fe cayeron los muros de Jericó después de haberlos rodeado 7 días. El pueblo de Israel, el pueblo de Dios, iba a entrar a conquistar Jericó, pero la ciudad tenía unos muros muy grandes. Era imposible, imposible ante los ojos humanos derribar esos muros, pero la fe hace posible lo imposible. Y el Señor les dio la estrategia. Les dijo, si ustedes me creen, esos muros se van a caer. Y el Señor les dijo que rodearan la ciudad por 7 vueltas. Van a darle 7 vueltas. Y ellos los sacerdotes llevaban el arca. Había otros hombres que iban tocando los cuernos de carnero, los chofares. Hicieron todo lo que Dios les dijo. ¿Y sabe qué sucedió? Cuando hay fe y hay obediencia, Dios responde. Y esos muros a las 7 vueltas, exactamente como Dios le dijo, cayeron. Y entró el pueblo de Dios y conquistaron a Jericó. Alabado sea Dios. Si queremos conquistar las promesas de Dios, hermanos, tenemos que dar el paso de fe y el paso de obediencia. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Hermanos, si nosotros somos salvos por la fe. La Biblia dice que por gracia somos salvos por medio de la fe. Si nosotros andamos en este camino, andamos por fe. La Biblia dice que por fe andamos y no por vista. Nuestra fe debe estar arraigada y cimentada en las promesas de Dios. Ahí descansa mi fe. Ahí debe descansar tu fe. Nuestra fe descansa en las promesas de Dios, en lo que Dios ha dicho. Si Dios dijo que lo va a hacer, Él lo va a hacer. Créelo, créelo. Confía en el Señor. Alabado sea Dios. La fe es un fruto del Espíritu Santo que nos ayuda a confiar en Dios, aunque aún no hayamos visto cumplida la promesa. Hay gente que a veces tiene una promesa en su vida y en un momento duda de Dios. No dudes, mantente creyendo en la promesa. Si Dios lo dijo, Él lo va a hacer. Hermanos, hay más de 1000 promesas de Dios para nosotros en su palabra. Hay promesas de sanidad, promesas de liberación, promesas de provisión, promesas de protección. Y solamente tenemos que creerle a Dios, confiar en el Señor y mantenernos en fe y en obediencia para poder tomar y hacer nuestras esas promesas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Diga conmigo, necesito fe. Señor, necesito fe. Como aquel hombre dijo, agranda mi fe, aumenta mi fe. Muy bien, quiero entrar a la octava característica, me quedan 2. La octava característica del fruto del Espíritu Santo, y esta se llama mansedumbre. Diga conmigo, mansedumbre. ¿A qué le suena esa palabra? Mansedumbre. Mansito, ¿verdad? Mansedumbre. Esta palabra, hermanos, se traduce del griego parotes, que significa humildad y significa mansedumbre. Una persona humilde. La palabra mansedumbre.
La mansedumbre es un fruto del Espíritu Santo que nos ayuda a dejar la soberbia. ¿Hay aquí algún soberbio, algún orgulloso, algún altivo? Gracias a Dios que no hay. Gracias a Dios que no hay. Nos ayuda a ir dejando todo eso, porque a veces somos personas arrogantes. Yo no necesito a nadie, yo solo. Yo aquí tengo a mi Dios, acá está mi Dios. Mi cartera es mi Dios. No, necesitas a Dios. Cuando Dios te quebrante, te vas a dar cuenta que hay cosas que el dinero no lo puede hacer. Solamente Dios puede hacerlo. Hay gente que tiene todo el dinero del mundo y le llega una enfermedad y ni todo el dinero del mundo lo puede salvar. Solamente Dios puede hacer el milagro. Es un fruto del Espíritu Santo. Nos ayuda a dejar todas esas cosas, hermanos: soberbia, orgullo, altivez, arrogancia. La mansedumbre nos ayuda a someternos a la voluntad de Dios. Hay gente que no quiere someterse a la voluntad de Dios. Y ahí la mansedumbre nos da humildad, fíjese bien, para poder aprender y ser corregidos por el Señor. ¿Cuánto les gusta ser corregidos por Dios? No nos gusta. Muy bien, hermanos, no es cierto. No digan mentiras. No nos gusta corregir por Dios. ¿Sí? Siempre regularmente hay rebeldía en el corazón del ser humano. En todos, hermanos, hay rebeldía. No queremos ser corregidos. El niño desde pequeño no quiere que su papá lo corrija. Ya sé, no me digas, ya sé. ¿Se da cuenta? ¿O no es cierto, papá, mamá? ¿Cierto o no es cierto? Corrija a su hijo para que se dé cuenta. Ya me vas a decir otra vez, ya sé, que ya no llegue tarde, que después sí, ya sé todo eso. Desde pequeño hay rebeldía en nuestros corazones. Y crecemos y sigue habiendo, hermanos. Y necesitamos aprender a someternos a Dios. Necesitamos aprender a ser humildes, a ser mansos. Todos lo necesitamos. Entonces nos ayuda a someternos a la voluntad de Dios. La mansedumbre nos da humildad para poder aprender y ser corregidos por el Señor. Entonces, tristemente, hermanos, hay personas que a veces no aceptan la corrección de Dios y viven haciendo lo que quieren. Hay personas que ya se bautizaron a veces, ya le entregaron su vida al Señor. Y el pastor hay veces que cuando ve que las cosas no están bien, tiene que darles una corrección con la palabra de Dios en amor. Pero hay personas que dicen, no, es que eso está en el Antiguo Testamento y están siempre buscando algún camino por donde salirse. Les muestras con el Nuevo Testamento, sí, pero ya cuando no encuentran ninguna salida, sí, pero es que yo creo, yo pienso, a mí se me hace. ¿Sabe cuál es el problema? No quieren someterse a Dios. Ese es todo el problema. Hay rebeldía en sus corazones. Eso es todo lo que hay. Hay altivez, hay orgullo, hay soberbia. Y no quieren someterse a Dios. Quieren hacer las cosas como ellos creen, como ellos piensan. Hay que aprender a someternos a Dios. Escuche el consejo de Dios. Santiago capítulo 4, versículo 6. Dice que Dios se opone a los soberbios. Dios se opone a los orgullosos, pero les da gracia a los humildes. ¿Sabe lo que significa que les da gracia? El favor de Dios está con ellos. La bendición de Dios los acompaña. La presencia de Dios, la misericordia los acompaña. Dios acompaña al humilde. Pero dice que el Señor ve de lejos, ¿verdad? Resiste al soberbio, al orgulloso. El Salmo 138, 6 dice que Jehová atiende al humilde. Cuando el humilde, aquel que se somete a Dios, clama a Dios, Dios lo escucha y rápido responde. Pero mire lo que dice el Salmo 38, 6. Jehová atiende al humilde, mas al altivo lo mira de lejos. Por eso es que aquella persona que anda de altivo, de orgulloso, haciendo lo que quiere, no se somete a Dios, cuando se le atora la carreta, como dicen por ahí, no puede usted orar por mí. ¿Y por qué usted no ora? Porque usted sabe que anda de rebelde delante de Dios, ¿verdad? Sí, hermano, por eso hay que someternos a Dios. Sí, porque sabes que tú tienes las puertas abiertas. Es como cuando le pide uno $100 a una persona y no le pagas esos $100. ¿Cómo le vas a volver a ir a pedir? ¿Me entiende? Perdón, espero que no haya alguien aquí de esos. Aquí gracias que todos son bien pagadores. Gloria a Dios. Santiago capítulo 4 versículo 10 dice: humíllense delante de Dios y Él los exaltará. Tú quieres que Dios te exalte, que Dios te use, que Dios te bendiga. Humíllate delante de Dios, sométete a Dios, sométete a la palabra de Dios y Él lo va a hacer. Mateo capítulo 5, hermano, tenemos que ser mansos y humildes.
Fíjese bien, Mateo capítulo 5, versículo 5 dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Mire que no dice, bienaventurados los que sanan a los enfermos, los que echan fuera demonios, los que hablan en nuevas lenguas, los que hacen milagros. Hermanos, todas esas cosas se necesitan, son buenas, se necesitan. Pero no dice eso, dice los mansos, los que tienen mansedumbre, humildad, son los que van a heredar la tierra. Porque una persona puede andar fuera, echando fuera demonios y ser un arrogante y un soberbio. Y lo que está haciendo está bien, cumpliendo con el ministerio que Dios le ha encomendado, pero la actitud le desagrada a Dios. Y su vida espiritual está en riesgo. Entonces, es importante, hermanos, que busquemos siempre los dones del Espíritu antes, el fruto del Espíritu antes que los dones del Espíritu. Hermanos, el mayor ejemplo de humildad y mansedumbre es ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo. Él es el mayor ejemplo de humildad y de mansedumbre. Él es el mayor ejemplo. Él dijo en Mateo 11:29, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Aprendan de mí, dijo el Señor, que soy manso y humilde. Ese es el carácter de Cristo que tiene que estar en cada uno de nosotros. Fíjese, porque la Biblia dice que Él siendo Dios, se hizo hombre. Y después, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En otras palabras, mansedumbre significa ser obediente a Dios. Ser obediente a Dios. Ser arrogante, soberbio, significa no me interesa lo que Dios diga, yo hago lo que yo creo, lo que yo pienso. ¿Se da cuenta de la diferencia? Por eso necesitamos mansedumbre. Cuando escuche el consejo del pastor y el pastor se lo está mostrando con la palabra de Dios, agárrelo. Es por su bien, es por su bien. Si usted se rebela, allá usted con Dios, pero no podrá decir que no se me dijo, no se me instruyó, ¿verdad? Alabado sea Dios. Mire, otro ejemplo de humildad, de mansedumbre fue Moisés, aquel gran hombre de Dios. ¿Cuántos se acuerdan de Moisés? Aquel hombre que subió al monte Sinaí y en un momento estuvo 40 días y 40 noches sin comer ni beber, y Dios le dio las tablas de la ley. Bueno, la Biblia da testimonio de Moisés y dice en el libro de Números capítulo 12 versículo 3, dice, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había en la tierra. Fíjese, o sea que después de Cristo Moisés fue el hombre más manso sobre esta tierra. Y mire cómo lo usó Dios, porque esa es la gente que Dios usa. Esa es la gente que Dios va a usar. La gente que tiene humildad, que tiene mansedumbre, que está dispuesto a someterse a Dios, le guste a Él o no le guste. Dios dijo y punto. Punto, Dios lo dijo y se acabó. Yo voy a obedecer a Dios porque yo lo quiero agradar. Yo no voy a hacer lo que yo crea, lo que yo piense. Yo quiero hacer lo que a Dios le agrada. Y cuando nosotros somos obedientes a Dios, hermano, Dios premia la obediencia. Dios siempre va a premiar la obediencia. Hermano, necesitamos humildad y mansedumbre para poder tolerarnos también los unos a los otros. Porque tristemente hay veces que podemos ofendernos. Dijo el Chavo del 8, sin querer queriendo. Sí, hermanos, hay veces que nos ofendemos y necesitamos mansedumbre. El apóstol Pablo dijo por revelación del Espíritu Santo, le ruego, dijo Pablo, le ruego, hermanos, le ruego, hermanas, por favor, le ruego que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados, con toda humildad y mansedumbre. Sopórtense los unos a los otros. ¿Por qué cree que el apóstol escribió esto? Eso está en Efesios 4:2, porque sabía que entre nosotros, tarde que temprano, nos íbamos a ofender. A veces sin darnos cuenta, o a veces dándonos cuenta, pero tenemos que tolerarnos. Y dijo también en Colosenses 3:12, y vístanse, diga conmigo, vístanse como escogidos de Dios. ¿Cómo andan los escogidos de Dios? ¿Hay aquí algún escogido de Dios? ¿Hay aquí algún escogido de Dios? Pues póngase esta vestimenta, hermano, fíjese bien. Vístase de humildad y de mansedumbre. ¿De qué me sirve traer una gran corbata de marca, sabe qué?
si hay orgullo y arrogancia y soberbia en mí. ¿Me entiende? Vístanse de humildad, de mansedumbre. Esto no tiene nada que ver con que te pongas un bonito vestido, un bonito saco, pero que haya humildad y mansedumbre en cada uno de nosotros, como la hubo en Cristo, como la hubo en aquellos grandes hombres de Dios. Y por último, hermanos, la novena característica del fruto del Espíritu Santo se llama templanza. Diga conmigo, templanza. Templanza. Esta palabra templanza se traduce del griego enkrateia, que significa templanza y dominio propio. Es lo mismo. La Biblia, usted cuando lea la Biblia, usted a veces va a encontrar la palabra templanza y hay veces que va a encontrar que esa persona tenía dominio propio. Sabía cómo controlarse, controlar sus impulsos, sus emociones. Es lo mismo, ¿ok? Entonces la templanza o el dominio propio es el fruto del Espíritu Santo que nos ayuda a resistir la tentación. La templanza nos da la fuerza y el poder para controlarnos y no pecar contra Dios. Cuando viene una tentación, cuando alguien te dice, mira, vente, vamos a echarnos unas bien heladas. No, yo ya. Cuando el diablo te quiere hacer de que te metas a ver cosas que no debes de ver en ese dispositivo móvil que se ha vuelto tan peligroso hoy en día, de gran ayuda, pero también de gran peligro, templanza te va a ayudar. No, esto no. Dominio propio. Porque después, primero el diablo te tienta, por eso le llaman el tentador. Pero después de que caemos en la tentación, ya no es el tentador, ahora se llama el acusador. Y le dice, mira, ¿qué es pecado? Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, el cual nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Esa bendita sangre nos lava, nos limpia y le callamos la boca al acusador. Pero cuando tenemos templanza, hermanos, la templanza nos va a ir ayudando a que ya no caigamos tan fácil en el pecado. Ya no caigamos tan fácil. Fíjense que Sansón, ¿cuántos se acuerdan de Sansón? Ya estoy terminando. ¿Cuántos se acuerdan de Sansón? Sansón era un hombre de Dios que tenía una gran unción, era un hombre que tenía un gran poder, una gran unción. ¿Sabe? Ese joven desde que nació fue escogido con un propósito especial. Él no hizo nada, simplemente Dios le puso la unción ahí, una unción. Entonces Sansón era un hombre que tenía una gran unción, un gran poder de parte del Espíritu Santo. Ese hombre tenía un gran ministerio, tenía un gran llamado, Sansón. Sin embargo, ustedes saben que ese hombre le falló al Señor. Desgraciadamente, hermanos, este hombre, aunque tenía una gran unción y un gran poder de parte de Dios, este hombre no tenía templanza ni tenía dominio propio. Y eso fue lo que echó a perder su ministerio. Hoy en día, tristemente, hermanos, estamos escuchando de tantos escándalos en las iglesias. Grandes hombres que fueron usados por Dios. Dice, pero ¿cómo ese hombre echaba fuera demonios, andaba enfermos, hacía todas esas cosas? Pero ¿cómo? No tenía dominio propio. Y de repente se escuchan grandes escándalos. Hoy en día podemos ver en los altares, hermanos, tristemente le voy a decir, tristemente hoy se ha perdido el respeto en muchos ministros de alabanza. Muchos piensan que porque tienen el don y tienen la habilidad o tienen el ministerio, piensan que pueden pasar como ellos quieran y subir a los altares como ellos quieran. Hoy en día te metes tú a ver, hermanos, ves a las mujeres con short, en chanclas, los hombres con la gorra por acá, todos ensombrerados, la ropa toda rota. Dices, ya no hay ningún respeto hacia Dios. No saben el Dios al cual están sirviendo, no saben que Dios es santo. Entonces, hermanos, le voy a decir una cosa para que no se confunda. Cuando una persona tiene un don, tiene un ministerio, el don puede fluir, la habilidad puede fluir, ¿entiende? Y Dios se puede manifestar por muy usados, pero que no cuidaban la santidad, no respetaban a Dios, pasaban por encima de Dios. Mire, hermano, Dios me ha dado un don para predicar. Y yo puedo venir a subir aquí todo greñudo y todo como sea, como no sé, como usted quiera, ¿me entiende? En chanclas y como quiera, en chora, aquí faltándole el respeto a Dios. Y el don va a fluir. El don va a fluir, porque el don está en la persona. Sin embargo, el estilo de vida que estoy llevando no le agrada a Dios. Y Dios me puede desechar. Dios me puede desechar. Y simplemente voy a hacer un puente para que otros se salven. Por eso hoy la gente está mirando y dice, pero mira cómo sube. Mira cómo andan todos. Y Dios los usa. Es verdad.
pero a Dios no le agrada lo que están haciendo. Aprenda de la vida de Sansón. Aprenda, hermanos. Por eso estamos viviendo en tiempos de gran apostasía. Es lo que se ha introducido en las iglesias. Tienes que saber al Dios al cual le estás sirviendo. El Dios dice: sed santos, porque yo soy santo, dice el Señor. Dice el Señor. Alabado sea Dios. Termino con esto. Si un ministro de Dios tiene los dones y la unción del Espíritu Santo, fíjese bien, grábelo por favor en su corazón. Si un ministro de Dios tiene los dones y la unción del Espíritu Santo, pero no tiene el fruto del Espíritu Santo, no lo tiene, el ministerio, y la vida espiritual de ese ministro corren un grave peligro. Por eso es que hay tantos escándalos en el día de hoy. Muchos cantantes, hermanos, dicen: ¿quieres que vaya? Te cuesta tanto. Son soberbios, altivos, arrogantes, no hay humildad en ellos. Pero como tienen el don y el ministerio, eso fluye, pero serán desechados por Dios en aquel día. Eso lo dice la Escritura. Pero si un ministro de Dios, fíjese bien, si un ministro de Dios tiene el fruto del Espíritu Santo, más los dones y la unción del Espíritu Santo, si él tiene esas tres cosas, ese ministro es una bomba de tiempo para el reino de las tinieblas. Es una bomba de tiempo para el reino de las tinieblas. Alabado sea Dios. Por eso, antes que buscar los dones y la unción del Espíritu Santo, es bueno buscar los dones y la unción del Espíritu. Primeramente, tenemos que buscar el fruto del Espíritu Santo, porque el fruto es lo que sostiene tu ministerio. Un ministro que no tiene el fruto del Espíritu Santo, tarde que temprano va a caer en un escándalo. Alabado sea Dios. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Si hay alguien que necesite oración, ayúdame con un canto, por favor, hermanos. Ayúdame, por favor. Si hay alguien que necesite oración.